donde este proyecto que lo pusieron en esa oportunidad le permitió hacer lo que todo doctor en microbiología imagina, pero no está seguro que lo va a hacer, y él es la prueba viviente que sí se puede en niños, y él está haciendo lo que se llamaría, ¿no es cierto?, transferencia tecnológica de manera muy exitosa. Y dentro de esta empresa, él ha hecho, bueno, nos va a mostrar parte de sus resultados, él ha presentado en congresos internacionales, en congresos nacionales, y la verdad es que nos acaba de contar que no es socio de una sociedad científica, y a lo mejor va a ser socio de nuestra sociedad en el futuro y presentará probablemente sus trabajos. Y yo quiero que él les presente el tema y les cuente un poco cómo se integra esta empresa y qué clase de trabajo está haciendo, de manera de estar haciendo participar en la generación de vacunas, pero cómo es este proceso de la transferencia tecnológica. Es un científico joven que está haciendo, ¿no es cierto?, su carrera de manera aplicada, contribuyendo al desarrollo del país desde el área empresarial. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la oportunidad de venir a contarles qué es lo que nosotros hacemos. Yo lo agradecí en la Universidad de Chile. Hace un tiempo atrás me invitaron a dar una clase para magíster, también mostrando qué es lo que nosotros estamos haciendo, y para nosotros en particular, para el Laboratorio de Investigación y Desarrollo es muy valioso el poder venir a mostrarle a nuestros pares, a la comunidad científica de donde nosotros salimos, qué es lo que hacemos. Como decía la Claudia, nosotros intentamos aplicar lo que aprendimos. Es bastante poco el rango de acción, el rango de libertad de acción que tenemos respecto a la ciencia básica que podemos hacer, pero les voy a mostrar las cosas interesantes que hemos logrado a partir de lo que ustedes ya conocen como ciencia. Además, bueno, les voy a comentar algo de la historia del laboratorio, simplemente para colocarlos en el contexto de dónde trabajamos y qué es lo que hacemos. Esta es una empresa que nació en 1979, fundada por dos médicos veterinarios y un químico farmacéutico de la Universidad de Chile, y ellos lo que hicieron fue simplemente tomar un nicho que existía en ese momento en Chile de negocios, que era el mercado avícola, que era la empresa más grande, en ese momento más importante de producción de carne en Chile, y generaron una empresa que se dedicaba principalmente a la generación de productos para farmacéuticos, fármacos para la producción de aves. Así se constituyeron una de las principales empresas en Chile. De hecho, en este momento existen solo dos, que es Veterquímica, nuestra competencia, y Centrover. Y en el año 2000, luego de haber crecido lo suficiente, convertirse ya no cuenta que a partir de las restricciones que se estaban generando en el uso de antibióticos, principalmente en los mercados más importantes como el europeo, había que cambiar el foco. Entonces la empresa hizo una renovación, un giro, y en ese momento inició el cambio, un cambio que se está viendo ahora mayormente, pero que en ese momento fue el puntapié inicial, por decirlo de alguna manera, en el que ellos pensaron que la idea a futuro era dejar de hacer fármacos de tratamiento, sino que cambiar el foco a hacer productos que permitieran la prevención de enfermedades. Luego, entre el 2000 y 2006, se conformó el equipo de biológicos, que es un equipo en el que participamos nosotros como investigación y desarrollo, como laboratorio de investigación, en el que trabajamos ya alrededor de 40 personas. Y además está conformado por una planta de producción de vacunas que es bastante amplia, bastante grande, que cumple con normas de certificación europea. Por lo tanto, nosotros en este momento, y se los voy a comentar más adelante, también tenemos permisos para producir fármacos y biológicos para entrega en Europa. Y en ese momento se generó el primer hito de este grupo, que fue el primer registro de vacunas de la empresa. En este caso fue para peces, un registro de una inyectable intraperitoneal, una vacuna inyectable para peces contra Vibrio ordalis, que es la principal enfermedad que afecta a los salmones en Chile. Un año después, en 2007, se entregó el primer registro para aves, que fue el de Salmonella entérica, y así en adelante hemos ido entregando
distintos productos, cada vez con algún grado de innovación diferente. En 2009 hay otro hito que fue la primera vacuna ISA en el mercado, que hasta ese momento no existía, y además la primera vacuna de entrega oral que tampoco existía en el mercado. En el 2010 la empresa, a partir de estas innovaciones y de estos registros que nosotros fuimos generando, se consolidó en mercados externos. Como les comentaba, tenemos certificación para entregar productos a Estados Unidos, a Centroamérica y Europa, y se hizo un cambio de logo incluso, cambio de imagen de la empresa, fortaleciendo esta consolidación. Esto llamó la atención de una empresa grande, que es Virbac, que es una francesa, que de hecho es la farmacéutica veterinaria más grande en el mundo. Está dentro de las 10 primeras farmacéuticas a nivel mundial, las 9 anteriores son humanas. Por lo tanto, es la primera que se dedica exclusivamente a productos veterinarios. Y esta empresa francesa adquirió entonces en el 2012 el 52% de nuestra empresa, y ahora entonces todos somos vivos. Y bueno, franceses, sí, estamos todos aprendiendo a hablar francés. Y bueno, y esto es algo que nos gusta colocar a nosotros en las presentaciones, que es una declaración de intención respecto a lo que estamos haciendo y a todo lo que queremos hacer. Bueno, esta es una diapositiva que siempre me pide la gente de ventas que coloque. Somos productores de medicamentos y vacunas para peces, aves de postura y engorda, cerdos, bovinos, mascotas y otros, en Chile y en otros 40 países. Si se dan cuenta, acá hay varios productos que tienen etiquetas en distintos idiomas. Bueno, entonces yo vengo a presentar respecto a cómo nosotros hacemos o cómo ideamos, cómo hacemos el trabajo para la producción de vacunas de aves y cerdos. ¿Y por qué? La pregunta es entonces, ¿para qué hacemos vacunas para pollos y cerdos? ¿Y por qué? Para entender un poco esas preguntas, uno puede visualizar rápidamente a partir de la producción de carne mundial, en el que la producción de cerdo es de alrededor de un 42% y la de aves de un 35%, en los mercados más importantes del mundo, que abarcan alrededor del 80% de la producción mundial, lo que representa además 249 millones de toneladas de carne lista para cocinar. A eso se refieren las toneladas, ¿verdad? Que es un mercado muy importante. Significa que hay mucha cantidad de cerdos y mucha cantidad de pollos produciéndose continuamente. Si nosotros observamos la realidad en Chile, que es bastante menor, pero de todas maneras Chile es un productor bastante importante. Nosotros producimos alrededor de 1,3 millones de toneladas varas de carne anuales. Esa fue la producción 2012 y hay una estimación de crecimiento de un 2% anual cada año. Y vemos que la producción de cerdo en toneladas de carne fue del 40% y el de pollo del 38%. Y además, si eso lo correlacionamos con el consumo per cápita en Chile, en el que el cerdo ocupa alrededor de un 30% y el pollo alrededor de un 40%, entenderemos que sí es un mercado interesante en Chile, además en el mundo. ¿Pero por qué vacunas? Porque que los cerdos y las aves sean un mercado interesante para producir no significa necesariamente que hay que producir vacunas. Bueno, esto me lo enseñó un veterinario, un asesor de la empresa, un veterinario muy importante, que hasta hace poco fue el veterinario jefe de Agrosur. Él me comentó que la producción de cerdos y aves se basa en 3 pilares fundamentales, los que son la genética y la alimentación. La genética, si uno entiende que si uno tiene cubierta la genética, es decir, buena genética en los pollos y en los cerdos que produce, si los alimenta bien, va a tener una excelente producción. ¿Cuál es la variable en esta producción? Es la sanidad. Es la única variable que el productor no puede manejar de manera adecuada. Es decir, cada vez que ocurre un quiebre en la sanidad, aunque tenga muy buena genética y aunque tenga muy buen alimento, la producción no va a ser buena. La sanidad afecta directamente uno de los parámetros productivos que más se evalúan en la producción, que es la eficiencia de conversión de alimentos. Y eso significa que el productor necesita
colocar más kilos de alimento para producir un cerdo a término o un ave a término que tiene un peso promedio determinado. Ahora, si observamos la sanidad entonces, y vamos a buscar cuáles son los problemas en sanidad, los problemas a los que se enfrentan los productores principalmente son de intoxicación alimenticia, si es que están mal formulados los alimentos, problemas en el sistema nervioso, en el sistema digestivo y principalmente en el sistema respiratorio. Entonces nosotros ahí entendemos que sí es necesario hacer vacunas para prevenir el que aparezcan estas enfermedades, principalmente las del sistema respiratorio y las del sistema digestivo. ¿Cuáles son las enfermedades más importantes? Bueno, acá les muestro una tabla que representa las denuncias, las denuncias de enfermedades que se conocen o que están adscritas al programa de vigilancia pasiva que lleva a cabo el SAC todos los años, en los que se nombran, se especifican cada una de las enfermedades, las principales, las de notificación mundial, que están marcadas acá, o las de algún impacto en la mortalidad o en la morbilidad del predio. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría, o varias de ellas, la mayoría de las enfermedades de notificación mundial, de la Organización Mundial de la Salud y de la OIE, no están presentes en Chile. Y eso tiene que ver con que nosotros tenemos barreras naturales bastante potentes, muy importantes. Y por lo tanto nosotros nos tenemos que preocupar de algunas de esas enfermedades nada más, como la cisticercosis porcina, o la erisipela. Lamentablemente ambas son zoonóticas, por lo tanto nosotros como empresa no podemos trabajar con ellas con el nivel de bioseguridad que tenemos en este momento. Nosotros tenemos un laboratorio de nivel 2 y estas, al ser zoonóticas y de rápida diseminación, requieren de un nivel 3 de bioseguridad. Por lo tanto, nosotros nos preocupamos del resto de las enfermedades que sí causan pérdidas importantes en el productor, como son la influenza, micoplasma, circovirus, etcétera, etcétera. En todas ellas, nosotros tenemos algún grado de avance en el laboratorio en este momento. Respecto a los pollos, acá sí hay varias de las enfermedades de denuncia, pero la número 1 en Chile, la más importante, es la bronquitis infecciosa. Y esa es porque tiene la capacidad de infectar al predio completo en muy poco tiempo, tiene una morbilidad muy alta. Estas son las enfermedades en las que nosotros estamos trabajando en este momento, que son bronquitis, cólera, la limfotraqueitis, en la que tenemos algún avance, micoplasma, salmonela y además ORT y coriza, que son dos patógenos aviarios respiratorios muy importantes para las aves de postura. Voy a partir con bronquitis para mostrarles más o menos qué es lo que hacemos en el laboratorio. La enfermedad de bronquitis ataca distintos niveles en las aves. A nivel respiratorio causa disnea, estertores, lagrimeo, depresión, etc. A nivel reproductivo, la atrofia irreversible del tracto, y a nivel renal, la alteración del epitelio de los túbulos. Todo esto afecta a la producción. En el caso de los cuadros respiratorios, genera una disminución en la ganancia de peso de las aves. En el caso reproductivo, es bastante crítico para las aves de postura, ya que los niveles de postura se mantienen normalmente entre un 85 y un 90% de postura en los planteles, y al atacar bronquitis esos niveles de producción pueden disminuir hasta un 60%, lo que significa 30% menos de huevos diarios. Y en el caso de las cepas renales, que hay muy pocas en Chile, pero hay algunos casos, esta genera mortalidad elevada. La enfermedad la causa un virus, el virus de la bronquitis, el que es un coronavirus del grupo 3. Los coronavirus del grupo 3 no afectan. De RNA de hebra simple, cadena positiva, es un virus envuelto, pleomórfico, como se observa en la micrografía, y que tiene principalmente 4 proteínas estructurales: la proteína de la nucleocápside, que estabiliza el genoma, las proteínas de membrana y envoltura, que son las encargadas de generar el envoltorio,
del virus, una vez que sale de la célula, y finalmente la proteína de la espícula, que es la proteína S. Esta proteína es la que le da, o la que genera la característica. Se ven acá como salida del virus. Bueno, esta proteína es muy importante, porque al ser la proteína más externa, es la que se enfrenta primero al sistema inmune. Por lo tanto, es el blanco favorito de generación de anticuerpos. Por lo tanto, los anticuerpos que se generan contra ella normalmente son los que funcionan como neutralizantes. Además, es la más importante respecto a la infección del virus, debido a que es la encargada de unirse al receptor de la célula y activar la fusión de membrana. Esta proteína está conformada por dos subunidades, la subunidad S1 que es la externa y la S2 que es la que está unida a la membrana. Al ser la proteína además más externa, está expuesta a una presión selectiva mayor. Y si tomamos en cuenta que el virus es de ARN, pues tenemos que las mutaciones en este virus son bastante altas. Si miramos el genoma, esta representación del genoma, y nos vamos particularmente a la fracción S1, veremos que hay una serie de hotspots o de regiones hipervariables que han sido descritas por una serie de investigadores. De hecho, esta es una región muy utilizada para investigación en el mundo, también asociada, por ejemplo, a SARS, que es el coronavirus que ataca a humanos, y se estudia principalmente en bronquitis porque se puede utilizar en aves, es más fácil de trabajar. Y pueden observar que hay entonces regiones que varían mucho en esta proteína. Se estima que el virus de la bronquitis tiene una tasa de mutación de alrededor de un 5% anual, lo que significa que en promedio, entre 1 año y medio y 3 años, entre 1 año y medio y 3 años el virus en generar una mutación que le permite evadir la respuesta inmune de las vacunas que se van generando. Y eso genera, por lo tanto, brotes. Esta tabla que les muestro acá es una comparación a nivel de aminoácidos en la parte baja y a nivel de nucleótidos en la parte alta, que hizo Liu en 2009, un investigador chino, que comparó una cepa vaccinal clásica, que es la H120, con varios de los aislados que él había obtenido en China. En China la producción de pollos es 200 o 300 veces superior a la chilena. Y pueden observar que los niveles de identidad en cada uno de los casos no sobrepasan el 30%. Lo que habla nuevamente de la importancia de esta variación en el virus. Entonces, a partir de eso, a partir de entender que el virus muta muy rápidamente y que es necesario saber cuáles son esas mutaciones para poder generar vacunas, es que nosotros generamos esta estrategia muy simple pero efectiva de control. Nosotros generamos entonces metodologías de diagnóstico que son rápidas y efectivas para poder hacer un catastro de qué es lo que está ocurriendo en el campo. Luego hacemos una clasificación de qué es lo que hay para finalmente diseñar vacunas. Se van a dar cuenta que lo que les voy a comentar de aquí en adelante, esta estructura se mantiene más o menos estable. Bueno, y para contarles qué es lo que nosotros hacemos y cuáles son nuestros resultados, yo quise darle el crédito a las personas que se lo merecen en el laboratorio, que son los que trabajan. No, hay una frase por ahí que dice que sabe el que no es jefe, y yo la varía un poco diciendo que los que trabajan son los tesistas y los chicos del laboratorio. Este es el trabajo que hizo la Angélica. Angélica es médico veterinario de la Universidad Mayor. Ella trabajó durante 3 años atenuando una cepa y generó una vacuna, la que además tiene la gracia de que tuvo una evaluación, una breve evaluación a cambios moleculares y en virulencia de la cepa, lo que hasta ahora no se había hecho con bronquitis. ¿Qué es lo que hizo la Angélica? Bueno, a partir de, como les comentaba, diagnóstico, con PCR que nosotros montamos, diseñamos esos partidores en el laboratorio. Son partidores que están
dirigidos a regiones que no varían, a regiones consenso dentro de la proteína S1, nosotros podemos detectar rápidamente si existe presencia o no del virus. Y esto que ustedes ven acá es las lesiones que genera el virus en los embriones de polio. Entonces, cuando uno inocula una pequeña cantidad del virus en huevos embrionados, lo que observan son lesiones de este tipo. Este es un pollo normal, un embrión normal, casi a término, y estos son con signos clínicos evidentes como enanismo, encapsulación y algunos otros, como se muestra acá, que es la deformación del folículo piloso. Por lo tanto, estos pollos finalmente nunca nacen. Lo que ven acá es un gel en el que se observan los controles positivos, el control negativo y una detección de tráquea que casi no se observa, o prácticamente no se ve, detección desde pulmón y detección desde huevo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, cada vez que nos llega una muestra, la inoculamos en huevo embrionado, hacemos que el virus se replique y generamos los aislados. Acá hay 3 planteles, el plantel A, que tenía un virus en 2008, y ese mismo plantel A que tenía otro virus distinto en 2010. Y eso lo voy a mostrar en la presentación. Entonces nosotros, a partir de esta identificación, luego clasificamos los virus. La manera más eficiente de clasificar a los virus de bronquitis es a través de la secuencia de la proteína S1. Acá les muestro un cladograma en el que se muestran grupos de cepas de bronquitis que están bastante bien descritas. Las Massachusetts son la cepa por excelencia en Chile. Es el serotipo de bronquitis que ha estado prevalentemente durante 50 o 60 años en Chile, y para la que se utilizan vacunas del serotipo Massachusetts, como son la H120, la MA5 y una cepa VIX, que es nuestra. Las otras dos son de la competencia. Durante el 2008 nosotros logramos aislar un virus que denominamos IBB60, que era un virus que tenía la particularidad de ser serotipo Massachusetts, pero que no protegía ni la H120 ni la MA5. Por lo tanto, tenía alguna variación que lo hacía diferente. Hasta ahora no hemos podido determinar cuál es la variación. Ya sabemos que no es a nivel de S1, y eso lo hace más interesante. Y luego, desde el 2009 y el 2011, empezaron a aparecer frecuentemente brotes del virus que, al ser secuenciados, arrojaron resultados de similitud con cepas que habían aparecido un par de años antes en Asia y que son bastante virulentas. A partir de eso se generó un programa de control en el SAC, de vigilancia y de control de bronquitis, y se está trabajando con varias de esas cepas para generar vacunas. Particularmente nosotros estábamos trabajando con un aislado que nos entregó la Universidad de Chile, que es el 2624, y es bastante virulento. Entonces, ¿qué es lo que hizo Angélica? Tomó esta cepa en 2008, la IBB60, y hizo un trabajo de chino en atenuando la cepa. ¿Cómo se atenúa una cepa? Es seleccionando poblaciones del virus que sean más afines a un embrión, como ustedes ven acá, que al pollo. Y para eso entonces hay que hacer pasajes sucesivos, inoculación y cosecha en huevos embrionados. Lo hizo durante 120 pasajes, lo que significa al menos 120 días haciéndolo, uno detrás de otro. Y luego lo cuantificó. Este dato es bastante decidor respecto a la atenuación y a la adecuación del virus al crecimiento del huevo embrionado. Ustedes se dan cuenta, el título por ml del virus al principio era de 10 elevado a 3, lo que significa que el virus está muy poco acostumbrado a replicarse en el embrión. Pero al término de la atenuación llegamos a niveles de 10 elevado a 7 virus por ml, lo que son muchos virus más por ml. Acá está la detección de cada uno de las cosechas en los pasajes 1, 20, 40, 60, y están acá resumidos porque fueron esas los pasajes que nosotros después caracterizamos. ¿Cómo se caracterizó? Entonces, la eficacia de esta vacuna se caracterizó utilizándola, viendo primero la virulencia de ella, y ustedes pueden ver acá un cuadro en el que se describe los grados de lesión que genera este virus en
el desarrollo de la atenuación, es decir, desde el pasaje 1 hasta el pasaje 120, con una graduación que va de 0 a 3, que está escrita acá arriba, y que es el aumento de gravedad de lesiones. Es decir, nosotros en el pasaje 1, con esta cepa, obteníamos un 60% de aves con lesiones marcadas, es decir, graves, de moderadas a graves. Y nos dimos cuenta que 20 pasajes después, ese porcentaje se invertía. De ahí en adelante, obtuvimos más o menos porcentajes de lesiones similares, hasta que obtuvimos casi, de hecho, un 100% de ausencia de lesiones, lo que significa que la cepa dejó de ser virulenta y no afecta a los pollos vivos. Lo mismo se puede evaluar en la tráquea, que es el sustrato preferido de replicación del virus, en los mismos pollos, y evaluamos con una técnica que se denomina ciliostasis, que mide la movilidad de los cilios en la tráquea de los pollos. Como el virus se replica en los cilios, al afectarlos, dejan de moverse, y por lo tanto uno puede observar virulencia de la cepa a través de la observación del movimiento de los cilios. En el pasaje 1, que es la cepa virulenta, 80% de los pollos tenían entonces ciliostasis positiva, que significa que tenían afectados los cilios de la tráquea, y solo un 20% no los tenían. Nuevamente, en el pasaje 20 ya observamos un cambio en esos porcentajes, teniendo ya solo un 30% de pollos afectados. Me voy al pasaje 80, que es el que nos interesa, porque este fue el que nosotros utilizamos finalmente como vacuna, y acá observamos un 15% de pollos afectados y un 35% de pollos no afectados. ¿Por qué elegimos esto? Bueno, porque hicimos pruebas de inmunogenicidad con estos últimos tres pasajes, y nos dimos cuenta que el único que generaba anticuerpos era el pasaje 80. Además, hay una norma internacional que está descrita por la Farmacopea Europea, la aceptación tanto en ciliostasis como en los signos clínicos son de un 80% de pollos protegidos, es decir, que no tienen lesiones, contra un 20% de pollos que sí pudieran tener. Esto entonces mostró o demostró la atenuación de la cepa en estos pollos. Y esta es la evaluación molecular que hizo la Angélica, ayudada por algunos otros profesionales del área. Hizo el secuenciamiento completo de cada uno de los pasajes, acá está el pasaje 10, el 20, el 40, el 100, 120, 80, y nos dimos cuenta que existían 3 cambios a nivel de aminoácidos en las regiones hipervariables que yo les demostré, y esos 3 cambios ocurren justamente entre el pasaje 10 y el pasaje 20, y se correlaciona hasta el momento con esa disminución en la virulencia y en la atenuación. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Probamos esta cepa atenuada como vacuna y la probamos contra cepas patógenas que tenemos en el laboratorio, y lo que observamos fue que en el grupo de pollos vacunados obteníamos un 90% de protección versus un 70% de pollos afectados en el grupo control no vacunado. Lo mismo se puede observar respecto a la ciliostasis. En los pollos vacunados solo obtuvimos un 20% de pollos afectados después del desafío contra un 100% de pollos afectados en los controles. De esta manera entonces se logró la generación de esta vacuna atenuada. La última evaluación que hicimos fue la evaluación histológica, que es la que finalmente comprueba esta protección, ya que, como les comentaba, el virus tiene como sustrato preferido de replicación el epitelio de la tráquea, y esto es lo que se observa en un epitelio normal, en un pollo no vacunado, no desafiado, y ustedes pueden observar entonces la típica estructuración del epitelio pseudoestratificado, que tiene vasos sanguíneos, glándulas y los cilios acá que se ven como una nube. Bueno, cuando uno
Esto también lo evaluamos respecto a lesiones histológicas y observamos que los pollos vacunados, el 45% de los pollos tenía ausencia absoluta de cualquier grado de lesión, incluso inflamación, y un 55% de ellos tenía infiltración linfocitaria de hiperplasia, que es un efecto normal en la vacunación. Cuando se observan los pollos vacunados versus los pollos no vacunados después del desafío, ustedes pueden observar una diferencia bastante evidente. Y en este caso es entonces el edema que se genera en los pollos vacunados, la infiltración linfocitaria, pero de todas maneras se observan los cilios intactos y el epitelio en condición normal. No así en los pollos no vacunados, 5 días después del desafío, en el que hay una hipertrofia evidente, una infiltración linfocitaria completa, una pérdida ciliar completa y una pérdida de la estructura del epitelio. Entonces, de esa manera, como les decía, nosotros demostramos finalmente que esta vacuna era eficiente. ¿Qué fue lo que hicimos luego, a continuación de la generación de esta vacuna? Fue la producción o la idea de generar una vacuna de entrega oral distinta. ¿Por qué se nos ocurrió hacer esto? Bueno, dicho sea de paso, esto lo generó Carolina Correa y ahora está siendo parte también de la tesis de Paulo Oyarzún, que es estudiante de biotecnología de la Andrés Bello. Como les decía, les vuelvo a recordar, esta clasificación nos mostró que había distintas cepas circulando en Chile, con clasificaciones distintas, y estas cepas variantes, además, al ser al menos un 40% diferentes a las vaccinales que se utilizan, generan brotes constantes. Entonces, a nosotros en ese momento se nos enfrentó a un problema que era la rapidez con la que podíamos desarrollar una vacuna. Todo el desarrollo que yo les mostré recién respecto a la vacuna viva atenuada nos tomó alrededor de 3 años. Eso nos saca fuera del escenario de posibilidades de control de la enfermedad, siempre que recordemos que la bronquitis tiene la capacidad de variar alrededor de entre 1 año y medio y 3 años. Por lo tanto, la generación de una vacuna viva, a pesar de que es la herramienta más eficiente de control de la enfermedad, es muy lenta. Entonces nosotros quisimos hacer algo más rápido. Y para eso, entonces, quisimos diseñar una vacuna inactivada, que es una vacuna que no requiere tanto desarrollo, es decir, uno cosecha el virus rápidamente a título muy alto y lo inactiva, genera una vacuna. ¿Por qué oral? Bueno, este es un gráfico que les muestro yo respecto a título de anticuerpos que se observan en los pollos broiler. Nuestra apuesta entonces fue ahora no solo al mercado completo de gallinas ponedoras y de reproductoras broiler, sino que también fue al de pollo broiler, que es el mercado más interesante por el número de aves. El mercado de pollo broiler es de alrededor de 20 millones de pollos mensuales en Chile, lo que significa una gran cantidad de posibles vacunas por vender. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Fue ir a buscar la posibilidad de generar una respuesta rápida. Si uno observa el título de anticuerpos, en los 40 días que vive un pollo broiler, observa una disminución constante a partir de la vacunación hasta el día del sacrificio, de la faena. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros más o menos tenemos determinado un rango, un límite de protección del título de anticuerpos, y es un límite que está alrededor de los 750 unidades medidas por ELISA. Bajo esas 750 unidades el pollo no está protegido, por lo tanto hay una ventana en la que puede ocurrir un brote infeccioso. Más aún, y esto es lo más importante de por qué decidimos hacerlo oral y no inyectable, es por el método de producción de los pollos broiler. Los pollos broiler, como ustedes ven acá, se producen en piso, libres, entre comillas, porque están dentro de un galpón. Vacunar de manera inyectable a cada uno de esos pollos requiere atraparlo primero, lo que es inviable, impracticable. Eso además genera en el pollo estrés, y el estrés hace que no coma, y por lo tanto el productor no quiere vacunar y prefiere a veces hacer la pérdida, generando brotes controlados. Hay algunas maneras
de controlar esa infección, haciendo que los efectos nocivos sean menores. Pero bueno, nosotros vimos acá una oportunidad. Entonces, para hacer una vacuna oral, nos valimos de una tecnología de encapsulación, que es una tecnología registrada, patentada, que se denomina Micromatrix. Nosotros generamos una colaboración con la empresa norteamericana que produce este polímero, que es ABN. Y bueno, el Micromatrix es una mezcla de azúcares, unos polímeros, cadenas de azúcares que están compactadas, que tienen más o menos la forma que ustedes ven acá, en el que nosotros podemos agregar cierta cantidad de antígeno en una fórmula que obviamente está protegida, patentada, etc. La gracia de esta cápsula es que al enfrentar el polímero a un ambiente ácido, como el de los jugos gástricos, la matriz se compacta y por lo tanto protege a los antígenos en el paso por el estómago. Y al contrario, al enfrentarlo a pHs básicos, como el que se enfrenta en el duodeno, en el intestino delgado, la matriz se desarma, exponiendo el antígeno. ¿Qué es lo que ocurre en el intestino? Bueno, el intestino delgado es uno de los lugares en el que se genera una detección y un control de antígenos es uno de los lugares en el que se generan más esos procesos de manera más continua y eficiente. Hay muchos mecanismos por los cuales las células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, entregan antígenos a los linfocitos, regulando la respuesta inmune positiva o negativamente. Bueno, nosotros estas cápsulas las potenciamos con ciertos componentes que son activadores de la respuesta inmune. Por lo tanto, la entrega de estos antígenos a través de esta cápsula potencia la respuesta. Y eso se describió en una publicación que hizo el grupo hace un tiempo atrás en peces, en salmones, y que fue lo que potenció además o apoyó además el registro de la vacuna oral en peces. Nosotros estamos utilizando esta misma estrategia entonces para generar una vacuna oral tanto en pollos como en cerdos. Particularmente en IBB, entonces, ¿qué es lo que nosotros esperábamos? Es entregar esta vacuna oral mezclada con alimentos, por lo tanto ya se elimina el problema del manejo de los animales en un tiempo anterior a la pérdida de la protección, apostando a generar entonces un repunte de esta protección que no sabemos o no sabíamos en ese momento si iba a ser humoral o celular. Y lo que hicimos entonces para probar eso fue desafiar a estos pollos, después de vacunarlos con una vacuna viva y la vacuna oral, con esta variante patógena que sobrepasa en todos los casos a esta vacuna clásica. Y luego sacrificamos los pollos antes del término del periodo productivo. Y esto fue lo que observamos. Este es el gráfico del título de anticuerpos. Bueno, hicimos una comparación entre 4 grupos principalmente, fueron bastantes más, pero les muestro los que nos dieron los mejores resultados. Comparamos el grupo control positivo para nosotros, que es el de la vacuna viva, con la vacuna viva clásica que se utiliza en el campo, la vacuna oral por sí sola, para ver si funcionaba, sin la aplicación de la vacuna viva, la mezcla de ambas, aplicadas la vacuna viva al principio y la vacuna oral a los 10 días, y los controles sin vacunar. Nuevamente les coloco este límite de aceptación que genera la farmacopea europea, que es un 20% de protección, que es lo mínimo, un 80% de protección, un 20% de pollos con signos clínicos o afectados, que es lo mínimo que puede generar una vacuna para ser aceptable. Y ustedes pueden ver que la vacuna viva no cumple con este límite de aceptación, la vacuna oral tampoco, pero la mezcla de ellas sí. Y eso tiene que ver con que fuimos capaces de potenciar la respuesta inmune a través de la entrega de antígenos de manera oral. Este es el título de anticuerpo, el grupo de la vacuna viva, que baja, como ustedes ven, continuamente. El de la vacuna viva con la vacuna oral, que es el azul, el de la vacuna viva es el punteado. La vacuna oral por sí sola, verde,
y el control no vacunado. Nosotros observamos que la vacuna viva con la vacuna oral tenía un leve repunte de esos anticuerpos post vacunación en comparación al de la vacuna viva sola, y la vacuna oral por sí sola también era capaz de elevar en cierto grado los anticuerpos. De todas maneras, la vacuna oral no es capaz de sobrepasar el límite de aceptación de los 750 unidades que nosotros medíamos por ELISA, por lo tanto se correlaciona con la baja protección que fue capaz de generar. Luego del desafío, todos ellos generan una gran cantidad de anticuerpos, pero eso está asociado al efecto del virus patógeno. La evaluación histológica que realizamos de esta vacuna entonces muestra que la vacuna viva es capaz de proteger la estructura de la tráquea, como se nos había mencionado antes. Los controles negativos presentan las mismas lesiones que habían presentado antes con la vacuna viva. La vacuna oral no es capaz de proteger, y acá está la demostración, ya que se pierde la estructura a un nivel menor que el de los controles, pero de todas maneras no es capaz de proteger. Y lo que para nosotros fue más revelador es que la mezcla de ambas vacunas generó un efecto que es incluso mejor al de la vacuna viva por sí sola, a nivel de tráquea, siendo que estábamos entregando una vacuna a nivel de intestino. Entonces, la pregunta fue, bueno, si los anticuerpos no fueron tan elevados como nosotros esperábamos, ¿cuál fue el efecto? Y es lo que estábamos tratando de observar ahora, que es un trabajo que estaba realizando el Paulo en el laboratorio en este momento, y es tratar de, a través de citometría, evaluar si la relación de los linfocitos CD4 versus la de los CD8 es diferente en los distintos grupos experimentales. Y ese es nuestro desafío en este momento, para poder consolidar los resultados de esta vacuna. Sería súper interesante para nosotros poder demostrar que esta vacuna es capaz de generar una respuesta diferencial citotóxica, debido a que ya ha sido descrito anteriormente que la respuesta más importante contra este virus, la respuesta de eliminación del virus desde el plantel, es la respuesta de los linfocitos CD8. Respecto a otro patógeno, que es Escherichia coli, les presento también trabajo de tesis de Sebastián Quesada, él es magíster de la Universidad Andrés Bello de Tecnología. Lo que él hizo fue trabajar con coli, particularmente porque coli es un patógeno secundario y que aparece normalmente después de la infección de bronquitis. Entonces, esto es como el combo, el completo. Entregamos la vacuna contra bronquitis infecciosa y luego empezamos a desarrollar la vacuna contra Escherichia coli. La coli de aves es bastante similar a la coli que genera infecciones extra intestinales, pero en este caso la APEC genera aerosaculitis, celulitis, un síndrome que se conoce como el síndrome de cabeza hinchada, y finalmente colisepticemia. En este caso, como les decía, entra después del daño que genera bronquitis a través de la tráquea. ¿Qué genera? Baja tasa de conversión al alimento, huevos de mala calidad y lesiones a través de la celulitis en la carne. Lo interesante es que al momento en que llegan los pollos al matadero y se revisan, hay una correlación de alrededor de un 45% de esos decomisos con lesiones compatibles con coli, lo que significa que casi la mitad de los pollos que no salen del matadero a venta están asociados a infecciones con esta bacteria, y por eso es tan interesante. Coli tiene alrededor de 200 serotipos y los que son patógenos de aves son más de 50, pero de ellos los prevalentes son el O1, el O2, O35, O36 y O78. Dentro de estos que son prevalentes, el O2 y el O78 agrupan alrededor del 60% de las infecciones. Y se ha descrito que en este grupo bacteriano hay islas de patogenicidad y genes de virulencia que son característicos. Algo interesante, bueno, no es novedad, no es algo que nosotros definimos, sino que ya está bastante bien descrito en coli, es que un serotipo no protege contra otro. Y por lo tanto, nosotros tendríamos que hacer 50 o 60 vacunas distintas para proteger contra todo el espectro de colis presentes en los planteles. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Fue ir a buscar estos genes de virulencia
y ver cuáles eran comunes. Entonces nos basamos en trabajos que existen en la literatura, principalmente en los del grupo de la doctora Lisa Nolan, que trabaja en la Universidad de Iowa en Estados Unidos, y ella lidera un grupo que es referente de patogenia aviar en Estados Unidos, siendo Estados Unidos hasta hace 2 años atrás el principal productor de aves. Por lo tanto, su grupo era el principal grupo de patógenos aviares. ¿Qué es lo que definieron ellos? Que había al menos 7 u 8 antígenos que se correlacionaban, que estaban mayoritariamente en las distintas cepas que ellos iban analizando independientemente del serotipo al que pertenecían. Se dieron cuenta que, por ejemplo, había una decina que tenía alrededor de un 40%, esa es la más baja, TRT sobre un 80%, una subunidad de fimbria que tiene un 99% de prevalencia, un antígeno de superficie que es hemaglutinante con 89% de prevalencia y proteínas que participan en el complemento y captación de hierro con altos porcentajes de prevalencia. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Fue ir a buscar esos genes. Y para eso, nuevamente, montamos técnicas de diagnóstico rápida en un laboratorio de diagnóstico de todo esto que tenemos en Centrovet y que funciona de manera independiente al de investigación. Y fuimos capaces de detectar cada uno de esos genes en los aislados que nosotros teníamos. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Rápidamente fue, bueno, clonemos los genes y hagamos una vacuna recombinante y veamos qué tal nos va con eso. Acá les muestro el gen en el que está el subclonamiento. Este es un vector de expresión que nosotros tenemos en el laboratorio, dependiente de IPTG. Acá están cada uno de los productos, acá está la expresión de ellos en E. coli recombinante y la purificación de los mismos. Con ellos entonces nosotros hicimos vacunas recombinantes inyectables y las probamos. Probamos cada una de ellas por separado, la mezcla de ellas contra una vacuna placebo, que al ser inyectable hay que probar por el efecto del adyuvante, y grupos no vacunados. Y los desafiamos o los probamos contra los 2 serotipos que son más prevalentes, el O2 y el O78. Entonces tomamos estos grupos de pollo, los vacunamos al día 0 del ensayo. En este caso los ensayos se hacen en grupos de pollos de edades similares, alrededor de 3 semanas, y luego evaluamos por ELISA, anti el serotipo O2 y anti O78, cómo se comportaban cada una de las vacunas. Como ustedes pueden ver, todas las vacunas, independientemente de si eran singulares o estaban en mezcla, son capaces de elevar el título de anticuerpo contra el serotipo específico, lo que fue bastante interesante para nosotros y un poco sorprendente. En realidad nosotros esperábamos que la mezcla funcionara mejor que los antígenos por separado. Además acá, bueno, no desapareció la línea, pero hay una línea que nosotros definimos como un límite de aceptación de protección, y eso está alrededor de 4, de un valor de relación 4 en el ELISA. Entonces, a partir de los 20 días post vacunación, nosotros obteníamos un nivel de anticuerpos que era protectivo con cada una de esas vacunas, tanto para O2 como para O78. Si lo vemos en relación a las lesiones que genera el serotipo específico en cada uno de los pollos, medidos como aerosaculitis, que es la inflamación de los sacos aéreos de las aves, la inflamación del corazón o del hígado, podemos ver que cada una de ellas genera grados de lesión o protege al pollo, obteniendo grados de lesión de 1, que es el valor normal, en comparación a los controles negativos y al placebo, que obtuvieron valores alrededor de 2, que es algo que ya se había descrito anteriormente en varios de los grupos de investigación alrededor del mundo, incluyendo a la doctora Nolan, con algunas de las vacunas que ella había probado. Obtuvimos mejores resultados con las vacunas contra el serotipo 2 que contra el serotipo O78. Y si eso lo observamos como recuento de bacterias en cada uno de los órganos blancos a los que afecta la bacteria, podemos ver que cada una de ellas genera algún grado de protección en los pollos versus
la vacuna placebo y los controles negativos, los que tenían grandes cantidades de bacterias, de UFC por gramo, en este caso, tanto en hígado como en corazón. Y esto lo hicimos en 2 sistemas de selección, que son específicos para coli. Nuevamente, al comparar los resultados que obtuvimos frente al serotipo O2, nos dimos cuenta que no eran tan buenos respecto al serotipo O78. Entonces, ¿qué es lo que nos queda en adelante a partir de estos resultados? Es seguir, bueno, la discusión de este resultado tiene que ver con que los antígenos que nosotros elegimos o los que hemos logrado clonar y con los que generamos estas vacunas hasta ahora son muy eficientes contra un serotipo de la bacteria, pero no tanto contra el otro. Por lo tanto, tenemos que seguir tratando de buscar otros antígenos que nos permitan ampliar esta protección. La segunda vía de desarrollo que estamos montando en este momento es hacer una mezcla de la vacuna oral, pero esta vez una vacuna oral nuestra, no la tecnología Micromatrix, tanto con el antígeno de bronquitis como con el antígeno de coli. De esa manera estamos apostando a generar una vacuna que proteja al mismo tiempo bronquitis, que es el paso de entrada, y coli, que es el segundo. Dado que en los pollos broiler la coli genera mortalidades muy altas, lo que para el productor en ese caso es tremendo, genera pérdidas muy altas. Bueno, eso respecto a pollos. Respecto a cerdos, voy a ser un poco más acotado, un poco más breve, debido a que nuestro grupo lleva 1 año y medio trabajando como grupo de cerdos formalmente, a diferencia del grupo de aves con el que ya llevamos alrededor de 4 años trabajando, 5 años. Les voy a mostrar lo que estamos haciendo con influenza, que es lo más interesante en términos de clasificación y caracterización molecular de los aislados que tenemos, y esto ha dado pie a 2 tesis. A una tesis que se hizo durante el año 2012, que le entregó el título de biotecnólogo a Benjamín Parra, y una tesis que se está desarrollando en este momento por otra biotecnóloga, la Bárbara, respecto a uno de los aislados que obtuvimos. Para mostrarles cuál es la importancia de influenza, les muestro esta gráfica de un estudio que se hizo, un estudio retrospectivo de muchas muestras que se obtuvieron desde distintos planteles en Estados Unidos siendo una de las potencias de producción mundial en cerdos, respecto a las distintas enfermedades de denuncia obligatoria en la OIE. Para ellos, la principal y la número 1 es el virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino, que nosotros no tenemos en Chile, y la segunda es influenza, que sí lo tenemos en Chile. ¿Qué es lo que causa el virus de la influenza? Bajo crecimiento, apetito reducido y el efecto más dramático es el aborto de las hembras enfermas, lo que para el productor es pérdida total. Así como bronquitis, la influenza tiene morbilidad de hasta 100%, aunque tiene una mortalidad muy baja, de entre un 1 y un 4%, y esa mortalidad se puede elevar siempre y cuando haya un patógeno secundario, al igual que en el caso de bronquitis con coli, en este caso también puede generarse con otros patógenos bacterianos. Y el efecto más dramático en la población de cerdos, que es la que va a engorda, es que se pueden generar pérdidas de hasta 5,5 kilos en cerdos de 4 a 5 semanas. Esos 5,5 kilos en estos cerdos se traducen en pérdidas de alrededor de 30 kilos en los cerdos de faena a término. Y si ustedes sacan la cuenta, el kilo de cerdo en este momento cuesta alrededor de 800 pesos. Eso hay que multiplicarlo por los 30 kilos, por la masa de cerdos que genera cada 3 meses el productor, lo que significa muchos millones de pesos. El virus de la influenza, la estructura del virus está conformada por 8 cadenas de RNA que son segmentadas, lo que le da una característica bastante interesante a este virus.
también es envuelto, pleomórfico, y tiene varias proteínas que conforman su estructura. Está las proteínas no estructurales, las proteínas de nucleocápside, las que generan las transcriptasas encargadas de replicar, la proteína de la matriz y algunos canales iónicos. Pero las que son más importantes en términos de clasificación del virus son la hemaglutinina y la neuraminidasa, que son las encargadas nuevamente de la interacción con los receptores, con la infección, y que son las que detecta y contra las que genera anticuerpos el sistema inmune. Resulta que hay hasta ahora descritos 10 subtipos diferentes de neuraminidasas y hay 17 subtipos diferentes de hemoaglutininas, lo que significa que yo puedo hacer 170 combinaciones diferentes de virus, y aquí ya no puedo hacer 170 vacunas diferentes. Más aún, el virus, al ser de RNA de hebra negativa, va generando errores comunes en la transcripción que se van acumulando en el virus. Esta tasa es similar a la de bronquitis. Esta tasa de acumulación es de alrededor de un 5%, lo que significa que cada 3 años más o menos puede aparecer un virus que, a pesar de ser de un subtipo particular, es diferente a su hermano predecesor. Y eso se conoce como drift antigénico. Además, como les mencionaba, este virus tiene 8 segmentos en su genoma, segmentos que son independientes. Y este virus tiene la capacidad increíble en los cerdos, solo en los cerdos, de poder replicar los virus de aves y los virus de cerdos, además de los virus de humanos. Por lo tanto, los cerdos tienen la capacidad de generar mezclas entre los distintos segmentos. Y eso es lo que genera las variantes pandémicas. Si ustedes han escuchado últimamente de las influencias que aparecen como pandemia, son mezclas de genes de la influenza aviar, con mezclas del porcino, con mezclas del humano. Y eso se conoce como shift antigénico. Dado esta característica tan interesante del virus, entonces es muy relevante para la generación de vacunas el conocer cuál es la identidad de cada uno de los segmentos a través de la secuencia. Entonces nosotros tuvimos que acá generar una estructura de trabajo bastante compleja respecto a la toma de muestras y a la detección y clasificación de los virus. Nosotros, como investigación y desarrollo, en este caso, ya no diagnóstico, vamos directamente a cada uno de los planteles. Hay un médico veterinario que está a cargo de esto y él toma las muestras desde los cerdos que, según su experiencia, son más posibles o tienen más probabilidad de detectar el virus. Luego, en el laboratorio, el Benjamín y la Bárbara, que son los que trabajan en influenza, infectan cultivos celulares de la línea celular MDSK, que tiene la particularidad de tener un receptor como el de cerdo y es capaz de entonces replicar el virus. Y nosotros entonces evaluamos el efecto citopático del virus en el tiempo y luego rápidamente vamos a buscar por RT-PCR la presencia del virus a través del gen de la proteína M, que es un gen que está bastante conservado en todos los virus, por lo tanto nos independizamos del subtipo que haya. Luego, a partir de estos cultivos celulares en distintos pasajes, hacemos RT-qPCR, tiempo real, utilizando sondas, o RT-PCR convencional, utilizando pares de partidores específicos. Y así es como nosotros hemos ido acumulando información respecto a cuáles son los subtipos que tenemos. Esta es una tabla resumen de lo que hemos logrado durante los 2 años de trabajo. Hemos muestreado alrededor de 18 planteles, a pesar de que hay un par más por ahí dando vuelta, y hemos detectado H1N1, H3N2, H1N2. Y me parece que por ahí había... eso es. Y hemos logrado aislar desde esos planteles cada uno de los subtipos que se observa ahí. Claramente tenemos prevalencia de H1N1 y H1N2. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Fue ir a buscar la secuencia de ellos, o caracterizar, clasificar el virus a través de la secuencia. Y para eso entonces amplificamos en alguno de ellos, y es un trabajo que se está haciendo constantemente,
la hemaglutinina y la neuraminidasa que se muestran ahí. Y a partir de esa secuencia logramos clasificar nuestros virus. Este cladograma que les muestro acá representa un poco el estatus que se sigue en este momento, la guía que se sigue en este momento para elegir la vacuna a utilizar en los planteles. Y esto se generó ya que al analizar muchos aislados, esto lo hicieron un grupo en Estados Unidos, un grupo de Minnesota, que es bastante importante, de hecho creo que el primero o el segundo laboratorio de referencia en el mundo respecto a influenza. Ellos, al analizar muchas secuencias de muchos aislados, se dieron cuenta que había agrupaciones de virus, que ellos denominaron alfa, beta, gamma y delta. Y entonces los productores de vacunas internacionales dijeron, bueno, hagamos una vacuna que tenga aislados de cada uno de los clústeres. Y generaron una vacuna que es bastante eficiente, muy eficiente, pero en América del Norte. Y no es eficiente en América del Sur, en realidad en todo el hemisferio sur. Y eso tiene que ver con las variaciones que yo les comentaba hace un rato. El virus es capaz de mutar muy rápidamente. Por lo tanto, los aislados que uno coloca, que provienen de una región geográfica distinta, es muy probable que no protejan contra los aislados nacionales. Y bueno, eso fue lo que nosotros observamos. Nos dimos cuenta que todas las secuencias que obteníamos agrupaban diferentes, independientemente de los clústeres que se habían descrito y que contienen las vacunas. Y lejos aún de las pandémicas humanas que están ahí arriba en el 2009. Entonces, a partir de esto es que nosotros estamos generando un programa que pretendemos salga a la luz pronto. Es un programa que estamos proponiendo en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero. Les presentamos la idea y ellos están bastante de acuerdo en hacer este programa. Y tiene que ver con lo que yo les mostré recién, de cómo hacemos la detección continua del virus en cada uno de los planteles, tomando en cuenta que la mayor probabilidad de éxito tiene que ver con la generación de una vacuna autógena para cada plantel. Y si volvemos atrás, si yo utilizo un H1N1 de un plantel 2 que está en Rancagua, no va a ser eficiente contra el H1N1 de un plantel 14 que está en Chillán, en Concepción o en Temuco. Dada esa lógica, entonces, es que nosotros ahora estamos generando distintos pilotos de la vacuna que vamos a probar prontamente, vacuna inyectable, para ver si somos capaces de generar una respuesta eficiente. Bueno, para terminar les muestro más o menos que dentro del laboratorio nosotros tenemos unidades experimentales de aves en el bioterio y de cerdos, que son independientes, que están a cargo de médicos veterinarios y que cumplen todas las normas. Estas son fotos que se obtuvieron de la planta de producción de vacunas, en el que, esto pueden ver ahí, hay liofilizadores que tienen la capacidad de generar 40 millones de dosis de vacunas al mes, y reactores, cultivos que son capaces de generar 30 millones de dosis. Y bueno, nuestro laboratorio, el DID biológico, que tiene un equipamiento bastante potente respecto a lo que nosotros necesitamos. En este momento tenemos una sala de PCR en la que tenemos 3 o 4 termocicladores en tiempo real, que se utilizan continuamente. Tenemos bioreactores de 5 y 30 litros, liofilizadores. Hace poco obtuvimos un citómetro que tenemos en el laboratorio, captadores de imágenes para hacer quimioluminiscencia, etcétera, etcétera. Eso nos permite entonces trabajar en cultivos celulares, inmunología, ingeniería, biología, microbiología. Y finalmente les presento a mi grupo de trabajo, Felipe Zapata, biotecnólogo de la Andrés Bello, está haciendo la tesis con nosotros. Él está desarrollando un probiótico para aves, que en este momento no existe en Chile. Está haciendo formulaciones con varias cepas que obtuvimos. El Paulo Oyarzún, también del Andrés Bello, que está trabajando en la formulación de una nueva vacuna oral, esta vez nuestra, ya no licenciada por otro laboratorio. Ronald Fletcher,
el Ronald es microbiólogo y él trabaja en la producción, bueno, él diseñó y produjo junto con el Sebastián Callejas, que es biotecnólogo de la Santo Tomás, un probiótico para cerdos, y él además trabaja en Clostridium, en el caso de cerdos, que si se fijaron en la tabla que mostré, era uno de los importantes. Sebastián además trabaja en APP, que es uno de los patógenos respiratorios más importantes en cerdos. El Benjamín, que es el encargado de influenza. Guillermo Wegener, ingeniero en biotecnología de la Universidad de Chile, que es del grupo de aves y está encargado del desarrollo de las vacunas contra Avibacterium. Trabaja en bronquitis, en ORT, en salmonela y me hace el café. Perdón, no, eso es broma. El Rafael Cornejo, microbiólogo, que trabaja también en salmonela, el encargado de la mantención de los ceparios, junto con el Guille, bueno, hacen muchas cosas en el laboratorio. La Angélica, que es la que desarrolló la vacuna viva, es la veterinaria del grupo, la encargada de todos los ensayos en el bioterio. La Fernanda trabaja en micoplasma, en cerdo, ella está desarrollando una vacuna oral para micoplasma en cerdos, y también tiene a cargo ensayos en el bioterio. La Bárbara, que es la que trabaja junto con el Benjamín en influenza, y Romina, que está trabajando, apoyando al Felipe en la producción del probiótico. Ella tiene mucha experiencia, me parece que es ingeniero en alimentos o en este momento bioprocesos, me parece que lo olvido. Ella tiene mucha experiencia en bioreactores y por lo tanto nos está ayudando en la producción, en la caracterización del crecimiento de las bacterias. Eso. Muchas gracias. El que viene a presentar cuando, cuando los demás trabajan. Sí. Sí, pero eso es por mutaciones. Tú dijiste que el virus muta muy rápidamente. ¿Se no podría volver a retomar capacidades efectivas? Sí, de hecho, una de las pruebas que yo no mostré acá, pero que hay que hacer cuando uno hace una vacuna atenuada, es probar que no revierte la virulencia. Y para eso entonces uno toma esta cepa atenuada y infecta sucesivamente pollos. Y tiene que hacer 10 pasajes. Si en 10 pasajes la virulencia no se revierte, no hay posibilidad de que esa vacuna en campo revierta, porque además, paralelamente hay que demostrar que la cepa no es capaz de mantenerse en el tiempo. Entonces nosotros lo que hicimos fue, además de aplicar exógenamente, consecutivamente en grupos de pollo, la vacuna para demostrar que no revertía la virulencia, también se hizo un trabajo paralelo en el que se aplica a pollos, en el pasaje 1, se coloca un grupo de pollos al lado y se espera que se infecten naturalmente, se infectan, pasaje 1, y luego se coloca un nuevo grupo de pollos. Y en ese trabajo nosotros demostramos que el virus no es capaz de mantenerse, me parece que 2 pasajes después de la vacunación. Esas son normas que exige el SAC para la aprobación de la vacuna como registro. En el caso de la vacuna oral con los pollos, ¿no existe como algún peligro como de sobredosis, de una sobrerespuesta? Sí, eso también es una de las cosas que hay que probar en este desarrollo de la vacuna. De hecho, las normas internacionales, así como el SAC, exigen que uno aplique una sobredosis de la vacuna en los pollos y demuestre que es segura.
Esas son las pruebas de seguridad básicas que hay que demostrar. La Carolina, y esto es una anécdota, en la primera formulación que hizo se equivocó y agregó 100 veces la cantidad de vacuna que había que agregar. Y además de que los pollos, por el efecto de la vacuna, engordaron más, no tuvimos ningún efecto contrario, así que de esa manera nos sirvió para demostrar que la vacuna era muy, muy segura. De 2 dosis consecutivas de vacuna oral, a concepto de voz, ¿Me gusta? Sí, bueno, eso es algo que va a hacer el Paulo ahora. Claro, en ese momento, claro, nuestra apuesta fue ver el esquema de vacunación clásico que hacen la gente en campo, en los planteles, pero el paso ahora es tratar de probar si es que la vacuna oral aplicada en más de una dosis es capaz de proteger. Es una apuesta que también nosotros esperamos funcione. No, son distintas. Pero, yendo a la primera pregunta, el virus de la bronquitis tiene un efecto inmunodepresor importante. Y eso hace que cualquier bacteria que no era capaz de infectar, infecte. Ahora, esos cuadros son controlables rápidamente, sobre todo con antibióticos, con tratamiento, y que es lo que se hace en este momento en el campo. El problema es cuando aparece una cepa que es agresiva y que es capaz de infectar sin la presencia del patógeno primario, que es bronquitis. O incluso son capaces de infectar ayudándose de la vacuna. La vacuna viva tiene la capacidad de hacer una infección subclínica, y bueno, de hecho ese es el mecanismo de protección. Al generar esta infección subclínica, gatilla la respuesta inmune, muy potente. Hay algunas vacunas vivas que son un poquito más agresivas y que generan un grado de daño. Cuando aparece una de estas bacterias coli más agresiva, es capaz de infectar después de la vacunación y genera mortalidades de un 40 o un 50%. Entonces, sí, la respuesta es, hay cepas que se ayudan de la inmunodepresión de bronquitis, pero hay otras que igual son capaces de hacerlo, y por eso nos interesa hacer una vacuna contra bronquitis. Y respecto a salmonela, en el caso de la salmonela, nosotros ya tenemos una vacuna que está a puertas de ser aprobada, que fue la que entregamos el 2007, que es inyectable. Ahí es un poco más simple porque al ser de entrada por el sistema digestivo, uno puede controlarlo, por ejemplo, con los probióticos. Hay un efecto de desplazamiento de bacterias en el intestino, y es bastante interesante. Y eso apoyado con una vacuna inactivada que sea potente, no genera mayor problema. De hecho, los programas de vacunación en este momento incluyen una vacuna viva, pero esa es más importante en el caso de los broilers, porque como los broilers no se inyectan, las vacunas vivas son muy eficientes. Pero un buen programa de vacunación de una vacuna viva con una vacuna inyectable, además de una buena sanidad, genera muy buenos resultados. Muchas gracias.